Mi esposo me hizo una taza de café que tenía un sabor muy olor extraño. Te hice un café especial, cariño, dijo. Le respondí, que dulce, y en voz baja. Cambié las tazas con mi cuñada, que siempre me acosó. 30 minutos después. ¿No quieres probar el café que preparé especialmente para ti, cariño?, me preguntó mi esposo James con una extraña sonrisa que no llegaba a sus ojos. Estaba sentada en la elegante mesa del comedor de mi cuñada Nina en su casa de Nashville, donde nos reuníamos para nuestro brunch familiar mensual. La taza de café que tenía frente a mí tenía un olor extraño, casi metálico, que me revolvió el estómago. Me llamo Cristina y a los 29 años nunca imaginé que me preguntaría si mi propio marido estaba intentando envenenarme. Pero después de 3 años de matrimonio e incontables casos de intoxicación alimentaria accidental, había aprendido a ser cautelosa, especialmente con Nina. Ella tenía una manera de orquestar situaciones que me dejaban enferma o humillada, siempre con esa misma sonrisa inocente que James lucía ahora. «Qué considerado de tu parte», respondí, forzando una sonrisa mientras mi mente daba vueltas. El aroma que emanaba de la taza no se parecía a ningún café que hubiera olido antes. Me recordó la vez del mes pasado en que terminé en urgencias después de tomar té en la casa de Nina. Los médicos no podían explicar mis síntomas y Nina había insistido en que había preparado el té exactamente de la misma manera que ella preparaba el suyo. Nina me observaba atentamente desde el otro lado de la mesa, revolviendo completamente su café intacto. James se ha convertido en todo un barista últimamente, dijo con una sonrisa burlona. Ha estado practicando diferentes métodos de preparación de cerveza solo para ti. La forma en que hizo hincapié en por ti me provocó escalofríos. Había notado que James pasaba más tiempo en la casa de Nina últimamente, afirmando que estaban planeando una sorpresa para nuestro próximo aniversario. Pero algo no encajaba. Las conversaciones susurradas que se detenían cuando yo entraba en la habitación, los mensajes extraños que había visto en su teléfono y ahora ese café con su peculiar aroma. Levanté la taza y fingí tomar un sorbo mientras estudiaba sus expresiones. James y Nina intercambiaron una mirada rápida que confirmó mis sospechas. Me levanté de golpe, haciendo como si estuviera mirando mi teléfono. «Oh, ¿puedes mirar eso? Necesito hacer una llamada rápida para el trabajo». «Nina, ¿te importaría si uso tu mesa de estudio?» Al pasar junto a la mesa de Nina, tropecé deliberadamente y cambié rápidamente nuestras tazas de café en la confusión de estudiarme a mí misma. «Lo siento mucho», exclamé, enderezándome. «A veces soy muy reticente». Nina desestimó mi disculpa con una sonrisa forzada. «Solo trata de no romper nada en el estudio». Asentí y me alejé rápidamente, con el corazón palpitando fuerte. A través de la puerta del estudio, todavía podía verlas sentadas a la mesa. Ahora solo me quedaba esperar y observar. Desde la puerta del estudio, vi a Nina llevarse la taza de café a los labios y se me encogió el estómago de ansiedad. Una parte de mí quería detenerla, advertirle, pero necesitaba saber la verdad. Había pasado demasiadas noches en salas de urgencias, demasiadas horas doblada por el dolor, siempre después de compartir comidas con ellos. No siempre era así. Cuando conocí a James en la boda de una amiga en Nashville hace 3 años, era encantador y atento. Nina también parecía acogedora, invitándome a reuniones familiares y ofreciéndose a ayudar a planificar nuestra boda, pero, al mirar atrás, debería haber notado las señales de alerta. La forma en que derramaba cosas accidentalmente sobre mi vestido en eventos importantes, o como mi comida siempre parecía tener condimento adicional cuando ella ayudaba a cocinar. El incidente comenzó de forma leve, un malestar estomacal por aquí, una reacción alérgica leve por allá. James siempre tenía una excusa preparada. Tal vez fuera algo que había comido antes o que se estaba enfermando, pero el patrón se estaba volviendo más claro. Lo peor fue hace 2 meses, cuando terminé hospitalizada después de desayunar en su casa. Los médicos encontraron rastros de algo en mi organismo que no pudieron identificar, pero James convenció a todos de que debía haber tomado algún medicamento vencido. Me agarré del marco de la puerta y observé cómo Nina tomaba otro sorbo de café. James estaba escribiendo en su teléfono, aparentemente despreocupado. Mi taza intacta estaba fría sobre la mesa donde la había dejado. El olor metálico todavía persistía en mi nariz, lo que me hizo estremecer.
Un ligero temblor en la mano de Nina me llamó la atención. Dejó la taza sobre la mesa, con el rostro pálido de repente. James, dijo con voz temblorosa, algo anda mal. James levantó la vista y su expresión pasó de la confusión al horror cuando se dio cuenta de qué taza estaba bebiendo. Se levantó de un salto y tiró su silla. Nina, ¿qué está pasando? Las manos de Nina temblaban violentamente ahora. No. Siento. Trató de ponerse de pie, pero se tambaleó y se agarró del borde de la mesa para sostenerse. James, ¿qué pusiste en ese café? Salí del estudio, con mi teléfono ya grabando. James estaba al lado de Nina ahora, su rostro, ceniciento. Esa no era tu taza, susurró. Pero en el silencio del comedor, sus palabras se escucharon con claridad. Los ojos de Nina se abrieron de par en par, sorprendidos y asustados. Llama a una ambulancia, jadeó, deslizándose al suelo. Por favor, no puedo. Marqué el 911 de inmediato, con las manos firmes a pesar del caos que se desarrollaba ante mí. Nina estaba en el suelo ahora, su cuerpo sacudido por violentos temblores. James se arrodilló a su lado, con el pánico reflejado en su rostro al darse cuenta de que su plan había fracasado estrepitosamente. ¿Servicios de emergencia? Sí, necesitamos una ambulancia en el 1542 de Maple Grove Drive. Dije claramente, manteniendo mi teléfono grabando con la otra mano. Parece que mi cuñada está teniendo una reacción grave a algo que hay en su café. Está consciente, pero tiene temblores. Mientras hablaba con el operador, los ojos de Nina se clavaron en los míos. El frío cálculo habitual en su mirada fue reemplazado por un miedo puro. Cristina, jadeó. Has cambiado. Ya lo sabía. Señora, la ambulancia está en camino. Me lo aseguró el operador. Por favor, quédate en línea. James se ponía más frenético a cada segundo. Nina, ¿qué está pasando? Eso no se suponía que, quiero decir, no estaba destinado a... Cállate, James. Nina espetó entre dientes, su ira superó momentáneamente su angustia. Todo esto es culpa tuya. Dijiste que la enfermaría lo suficiente como para perderse la reunión de la junta la semana que viene. Me prometiste que no lo rastrearían. Se me heló la sangre. La reunión de la junta directiva, donde tenía previsto presentar mi propuesta para una cuenta de un cliente importante. La misma cuenta que Nina había estado tratando de conseguir durante meses en nuestras firmas competidoras. Todo empezó a encajar. El té del mes pasado, dije con una voz sorprendentemente firme, y el incidente del desayuno de hace 2 meses. No fueron accidentes, ¿verdad? El rostro de Nina se contrajo con otra oleada de dolor. El té, que se suponía que te mantendría en casa durante la presentación del contrato de Johnson, pero fuiste de todos modos. Se agarró el estómago y se dobló de la risa. James dijo que solo necesitábamos desacreditarte. Haz que los clientes piensen que no eres de fiar. El sonido de las sirenas llenó el aire afuera. James se puso de pie y se alejó de nosotros dos. Nina, deja de hablar. No sabes lo que dices. Yo sé exactamente lo que digo, espetó Nina, arrastrando ligeramente las palabras. Hemos estado planeando esto durante meses, desde que Cristina empezó a actuar conmigo en cada reunión con clientes. Se suponía que debías asegurarte de que ella lo bebiera hoy. Los paramédicos entraron por la puerta principal y rápidamente me hice a un lado para dejarlos trabajar. Mientras subían a Nina a la camilla, dejé de grabar y envié el video a mi correo electrónico privado y luego a mi abogado. James se quedó paralizado, observándonos mientras su plan cuidadosamente elaborado se desmoronaba a su alrededor. La acompañaré al hospital, les dije a los paramédicos con voz firme. Después de todo, necesito asegurarme de que mi cuñada reciba el tratamiento adecuado. Me encontré con la mirada aterrorizada de James y estoy segura de que los médicos estarán muy interesados en saber exactamente qué había en ese café. La sala de emergencias del Hospital General de Nashville era un torbellino de actividad mientras los médicos se apresuraban a tratar a Nina. Me senté en la sala de espera, con el teléfono en la mano, y reproduje la grabación de la confesión de Nina. Los temblores en su voz, el pánico en sus ojos.
Eran todas las pruebas que necesitaba para demostrar que no se trataba de una simple paranoia de mi parte. Familia de Nina Anderson, llamó una enfermera. Me levanté y noté la notoria ausencia de James. Había murmurado algo sobre estacionar el auto hacía 20 minutos y no había regresado. Soy su cuñada, dije, siguiendo a la enfermera a través de las puertas dobles. ¿Cómo está? Está estabilizada, pero hemos encontrado niveles preocupantes de toxinas en su organismo. La expresión de la enfermera era grave. El médico quisiera hablar con usted sobre algunos hallazgos inusuales en sus análisis de sangre. La doctora Phillips, una mujer alta, de cabello canoso y mirada penetrante, estaba esperando junto a la habitación de Nina. Señora Bennett, ¿podría decirme exactamente qué sucedió antes de que su cuñada se enfermara? Respiré profundamente y saqué mi teléfono. Creo que deberías escuchar esto primero. Reproduje la grabación del almuerzo y vi cómo la expresión de la doctora cambiaba de preocupación profesional a alarma. Esto es muy serio, dijo mientras tomaba notas en su tableta. La sustancia que encontramos no es algo que termina accidentalmente en el café. Estamos ante una contaminación deliberada. Justo en ese momento, James apareció al final del pasillo, con el rostro pálido y sudoroso. Claramente había oído las palabras del médico. Cristina, empezó, dando un paso hacia mí. Déjame explicarte. No se acerquen, advirtió el doctor Phillips, mientras presionaba el botón de llamada a la enfermera. Seguridad a la habitación 4, 1, 2, por favor. James levantó las manos en señal de rendición. Todo esto es un malentendido. Nina estaba confundida. No sabía lo que estaba diciendo. ¿En serio? Busqué el mensaje de texto que había descubierto en su teléfono la semana pasada, los que me había reenviado a mí misma en secreto. Así que esos mensajes entre tú y Nina sobre asegurarte de que ella esté fuera de servicio antes de la presentación de Henderson eran solo una conversación amistosa. Su rostro palideció. ¿Revisaste mi teléfono? ¿Después de que encontré las extrañas pastillas en el cajón de tu escritorio? Sí, lo hice. Me dirigí al doctor Phillips. Doctor, he estado hospitalizado 3 veces en los últimos 6 meses con síntomas inexplicables. Me gustaría saber si coinciden con lo que encontraste en el organismo de Nina hoy. El médico entrecerró los ojos. Tendremos que realizar algunas pruebas para comparar. El personal de seguridad se asegurará de que su marido esté disponible para el interrogatorio. Aparecieron 2 guardias de seguridad y se colocaron a ambos lados de James. Parecía atrapado. Su fachada cuidadosamente construida se está desmoronando. Nina y yo, tartamudeó. Solo estábamos tratando de ayudarte a bajar el ritmo. Estabas trabajando demasiado, aceptando a todos los clientes importantes. Nina dijo que si tan solo pudiéramos hacer que te tomaras un tiempo libre. ¿Envenenarme? Mi voz era firme, incluso cuando mis manos temblaban de rabia. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? ¿Fuiste tú también quien manipuló mi comida en la fiesta de Navidad? El silencio de James fue toda la respuesta que necesitaba. Detrás de él, podía ver la habitación de Nina, donde estaba conectada a varios monitores. Su anterior bravuconería había desaparecido, reemplazada por el miedo de que alguien que sabía que sus planes finalmente los habían alcanzado. La detective Mendoza está en camino, dijo la doctora Phillips en voz baja. Querrá tomar declaraciones a todos los involucrados. Asentí, sintiendo una extraña sensación de calma. La verdad finalmente estaba saliendo a la luz y no había vuelta atrás. La detective Mendoza llegó en menos de 1 hora y su presencia exigía atención en el pasillo estéril del hospital. Era una investigadora experimentada que se especializaba en casos de abuso doméstico y escuchó atentamente mientras yo reproducía la grabación del almuerzo y le mostraba los mensajes de texto. Señora Bennett, dijo mientras revisaba sus notas. Usted mencionó hospitalizaciones anteriores. ¿Puede contarme más sobre esos incidentes? Saqué mi teléfono nuevamente y abrí un documento que había estado guardando en silencio durante meses. La primera vez fue en febrero, después de una cena en casa de Nina. Tenía fuertes dolores de estómago y mareos. La segunda fue en abril, por el incidente del té, y luego en junio, después del desayuno con ellas.
Mantuve la voz firme mientras continuaba. Cada vez, los síntomas eran similares, pero lo suficientemente diferentes como para que los médicos no pudieran determinar una causa. La detective entrecerró los ojos mientras observaba mi registro detallado de fechas, síntomas y circunstancias. ¿Y tú has estado guardando registros? Desde que noté el patrón, dudé antes de sacar otro teléfono de mi bolso. También comencé a llevar un teléfono de repuesto con un número diferente. Lo usaba para grabar conversaciones cuando estaba cerca de ellos. Tengo varias en las que Nina y James hablan de sus planes, aunque tienen cuidado de no ser explícitos. En una de las grabaciones se escucha claramente la voz de Nina. La cuenta de Henderson vale millones, James. No podemos dejar que arruine todo por lo que hemos trabajado. Solo debemos ceñirnos al plan. Unos pocos días de enfermedad deberían ser suficientes. La respuesta de James fue igualmente condenatoria. Esta vez tengo algo más fuerte. No llegará a la presentación. La expresión de la detective Mendoza se endureció mientras escuchaba. A través de la ventana de la habitación de Nina, pude ver que mi cuñada ya estaba despierta y lucía mucho menos confiada que en el almuerzo. El hospital está realizando pruebas toxicológicas. El detective me informó que el Dr. Phillips ya ha identificado varias sustancias que no existen en la naturaleza. También necesitaremos muestras de su casa. Un alboroto al final del pasillo nos llamó la atención. James estaba discutiendo con los guardias de seguridad y su voz se elevaba con desesperación. «Necesito hablar con mi esposa», gritó. «Cristina, por favor, no lo entiendes. Estábamos tratando de protegerte». El detective Mendoza se interpuso entre nosotros. «Señor Bennett, no está ayudando a su caso. Ya hemos encontrado pruebas de premeditación». ¿Premeditación? James se rió. Un sonido hueco que resonó por el pasillo. Solo estábamos tratando de frenarla. Se estaba matando de trabajo, asumiendo todas las cuentas importantes. Nina dijo que si pudiéramos hacer que se tomara un tiempo libre. Al envenenarla, la voz del detective Mendoza sonó aguda. Eso no es protección, señor Bennett. Eso es intento de asesinato. El color desapareció del rostro de James. ¿Asesinato? No. Nunca tuvimos esa intención. Entonces, ¿qué pretendías hacer exactamente?, pregunté con una voz sorprendentemente tranquila. ¿Cuándo pusiste algo en mi café esta mañana? ¿Qué se suponía que debía pasar? El silencio de James lo decía todo. Detrás de él, pude ver a Nina observando a través de la ventana de su habitación del hospital. Su rostro era una máscara de miedo y cálculo. Me pregunté si estaba tratando de averiguar cómo darle un giro a esto, cómo justificar meses de envenenamiento sistemático como una especie de intento equivocado de ayudarme. Necesitaremos los teléfonos de ambos, dijo el detective Mendoza a los guardias de seguridad, y quiero que haya agentes apostados en ambas puertas. Nadie se va hasta que tengamos los resultados de toxicología. La doctora Phillips entró en la habitación de Nina con una tableta en la mano. Su expresión era sombría mientras revisaba los resultados de las pruebas. El detective Mendoza y yo la seguimos, mientras James se quedó afuera con los guardias. Nina intentó sentarse más erguida en su cama de hospital, pero los temblores no habían remitido por completo. El informe toxicológico muestra niveles elevados de varias sustancias. La doctora Phillips anunció con voz clínica: lo más preocupante es la presencia de un compuesto particular que se usa normalmente en pruebas farmacéuticas. No es algo a lo que el público en general debería tener acceso. La cara de Nina palideció. Eso es imposible. James dijo que era algo que solo causaba síntomas leves. ¿Síntomas leves? La detective Mendoza interrumpió, sacando su libreta. ¿Como los que experimentó su cuñada durante los últimos 6 meses? La puerta se abrió y entró otro detective, sosteniendo una bolsa de evidencias. Encontramos estas en el escritorio de la oficina del señor Bennett en la firma de Marketing Anderson. Él me informó, presentándome varios frascos pequeños con etiquetas clínicas, junto con notas detalladas sobre las dosis y las reacciones. Sentí que mis rodillas se debilitaban al darme cuenta del alcance total de su plan. ¿Estabas documentando todo, como una especie de experimento? No fue así, protestó Nina,
pero su voz tembló. Solo necesitábamos hacer un seguimiento de lo que funcionaba. Los primeros intentos no fueron lo suficientemente efectivos. De todos modos, seguías asistiendo a las reuniones. Así que aumentaron las dosis, concluyó el detective Mendoza mientras examinaba los frascos. ¿Sabían que estas sustancias podían ser letales en concentraciones más altas? La sala quedó en silencio. James, que todavía se veía a través de la ventana, se dejó caer en una silla en el pasillo. Se llevó las manos a la cabeza. La cuenta de Henderson, dije lentamente. Las piezas encajaban en su lugar. No se trataba solo de esa presentación, ¿verdad? Necesitaban que me quitara de en medio de manera permanente porque el cliente me solicitó específicamente que fuera su líder. El rostro de Nina se deformó con una mezcla de ira y miedo. Estabas arruinando todo. Yo construí esa cartera de clientes durante años, y luego apareces tú y de repente todos quieren trabajar contigo. James dijo que podía arreglarlo. ¿Matándome? Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de acusación. No estábamos tratando de... Nina comenzó, pero el Dr. Phillips la interrumpió. La concentración en el café que bebió hoy, afirmó el médico, mirando directamente a Nina, era significativamente más alta que las muestras anteriores que hemos analizado de las visitas anteriores de la señora Bennett al hospital. Si lo hubiera consumido, el resultado habría sido grave, posiblemente fatal. El detective Mendoza se volvió hacia el otro oficial. Necesitaremos una orden judicial completa para sus casas y oficinas, y contactar a la compañía farmacéutica que figura en estos frascos. Averigüe cómo obtuvieron estas sustancias. Nina se dejó caer sobre las almohadas y su rostro perdió el deseo de luchar. No se suponía que esto llegara tan lejos, susurró. James seguía diciendo que solo necesitábamos un intento más. Me acerqué a su cama, con la voz firme a pesar del temblor de mis manos. Cada vez que me enfermaba, cada reunión a la que faltaba, cada cliente que perdía, ambos estaban allí, observando, tomando nota sobre cómo me estaba afectando su veneno. ¿En qué clase de personas las convierte eso? El silencio que siguió fue ensordecedor. Afuera, podía escuchar cómo le leían los derechos a James mientras llegaban más oficiales. Nina se miró las manos, incapaz de mirarme a los ojos. Detective, dije, dándole la espalda a mi cuñada. Estoy listo para hacer mi declaración formal ahora. El juicio duró 3 semanas, pero me pareció que habían pasado años. Me senté en la sala del tribunal todos los días, observando cómo la fiscalía exponía metódicamente su caso contra James y Nina. Las pruebas eran abrumadoras, las botellas de la oficina de James, sus notas detalladas sobre cada intento de envenenamiento, las conversaciones grabadas y los mensajes de texto en los que se comentaban sus planes. Lo que más me impactó fue su comportamiento durante todo el proceso. Nina, normalmente tan educada y segura de sí misma, parecía pequeña en la silla de su defendida. James ni siquiera podía mirarme, mantenía la vista fija en el suelo mientras los testigos expertos detallaban los efectos potencialmente letales de las sustancias que habían estado usando. El testimonio de la doctora Phillips fue particularmente condenatorio. Presentó un análisis exhaustivo, mostrando cómo habían aumentado gradualmente las dosis con el tiempo, demostrando una clara intención de causar daños graves. El representante de la compañía farmacéutica confirmó que James había robado los compuestos a través de su amigo de la universidad que trabajaba en su departamento de investigación. Los acusados mostraron un patrón calculado de comportamiento, argumentó la fiscal en su declaración final. No se trató simplemente de un sabotaje corporativo, sino de un intento sistemático de dañar a la señora Bennett, con una clara escalada que podría haber resultado en la muerte. Cuando finalmente se leyó el veredicto, no sentí alegría, solo alivio. Tanto James como Nina fueron declarados culpables de múltiples cargos, incluidos intento de asesinato y conspiración. Las palabras del juez resonaron en la silenciosa sala del tribunal. La naturaleza premeditada de estas acciones llevadas a cabo contra un miembro de la familia durante un periodo prolongado exige la pena máxima. Observé cómo se los llevaban esposados, pensando en cómo la codicia y los celos habían transformado a 2 personas en las que alguna vez confié en algo irreconocible. Sus negocios, sus reputaciones, su libertad, todo sacrificado en un intento de destruirme.
Un año después del juicio, me encontraba en el podio de la conferencia de líderes empresariales de Nashville, preparándome para dar el discurso inaugural. No me pasó desapercibida la ironía. Era exactamente el tipo de oportunidad que Nina había intentado impedir que yo consiguiera. La cuenta de Henderson, que ella y James habían intentado robar con tanta desesperación, me había llevado a conseguir varios clientes importantes, lo que me había convertido en uno de los principales ejecutivos de marketing de la región. El éxito no es solo cuestión de talento o de trabajo duro, comencé, mirando el mar de rostros. Es cuestión de integridad, de construir relaciones genuinas basadas en la confianza. Hice una pausa para que mis palabras calaran hondo. A veces, las mayores amenazas a nuestro éxito provienen de las personas más cercanas a nosotros, pero sobrevivir a esos desafíos nos hace más fuertes. Después de mi discurso, varios jóvenes profesionales se acercaron a mí en busca de consejo. Una mujer, con los ojos brillantes de determinación, me preguntó cómo había mantenido la compostura durante toda la dura experiencia. Le dije que me había centrado en lo que podía controlar. Reuní pruebas, confié en mis instintos y me negué a dejar que el miedo me impidiera alcanzar mis objetivos. Más tarde esa noche, recibí un correo electrónico del cliente de Henderson, que confirmaba que renovarían su contrato por otros 3 años. Sonreí, pensando en lo diferente que podrían haber sido las cosas si no hubiera confiado en mis instintos ese día durante el almuerzo. El periódico local había publicado un pequeño artículo esa mañana sobre Nina y James que comenzaban sus sentencias de prisión. No lo leí. En cambio, me concentré en la propuesta para el proyecto de mi nuevo cliente, sabiendo que la mejor venganza no consistía en vengarse, sino en seguir adelante y triunfar a pesar de quienes intentaban frenarte.